También quisiera pedirles a quienes están conectados que silencien sus micrófonos, por favor, para que no hayan eh, esos ruidos de repente que aparecen. Y pues voy a presentar a la doctora entonces Marcela Castillo Villegas, a quien le agradezco un montón que se dé este tiempo, este espacio para compartir con nosotros sus investigaciones. La doctora Marcela Castillo Villegas es docente del Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas. Áreas de trabajo: filosofía antigua, relaciones entre filosofía y literatura, recuperación de las voces femeninas, filosofía de la ficción y arte de masas. Doctora en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en estudios filosóficos de la Universidad de Guadalajara, estudios de maestría en literatura y licenciada en filosofía y letras. Investigadora del grupo Filosofía y Cultura, integrante de las Hijas de Lilith y creadora del podcast La Voz de Cassandra. Qué bonito. Yo les voy a compartir después porque nos mandaste las ligas que aparecen ahí para que puedan consultarlas ustedes. También la doctora ha sido muy generosa porque aparte del PowerPoint nos comparte el texto que ella trabajó para hoy día. Y bueno, yo también quisiera decir que yo a la doctora Marcela la conocí en el Congreso de Cali, donde anduve, y me pareció muy reveladora su investigación y es importante hacerla, difundirla. Así que pues bueno, la dejo, doctora Marcela, y voy a seguir admitiendo porque todavía hay personas que están integrándose a la sesión. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros, nosotres. Bueno, muchísimas gracias. Muy contenta sin demeritar el acento de la doctora Claudia, pero muy contenta de escuchar acentos mexicanos porque estudié hace unos 15 años en Guadalajara. Claro, son acentos diferentes, pero hacía mucho no lo escuchaba. Bien, pues me pueden decir Marcela, mis estudiantes me dicen Marcela. Aquí se usa mucho la palabra, no se usa casi la palabra maestra, sino profesora. Entonces creo que hace años nadie me dice profesora, me dicen como profe, Marcela. Entonces se escucha un poco raro lo de doctora, me pueden decir Marcela con toda confianza. Bien, como escucharon, yo soy doctora, pero en filosofía. Entonces me pone un poco nerviosa porque creo que ustedes, la mayoría de ustedes trabajan en literatura y pues vengo muy dispuesta a contarles lo que pienso, pero tengan por favor compasión de mí porque la filosofía es mi área de trabajo hace mucho tiempo. Entonces yo enseño en la universidad acá filosofía antigua. Lo que pasa es que nuestro programa es de los pocos que quedan en Colombia, que se llama Filosofía y Letras. Creo que solamente quedan 3 programas de filosofía y letras. Entonces, pues yo insisto en encontrar relaciones que a veces mis colegas no ven. Entonces yo soy muy insistente en que sí hay relaciones profundas entre la literatura y la filosofía. Entonces, pues yo le puse el rimbombante nombre a mis temas de, no sé, filosofía de la ficción. Yo digo, pues si hay filosofía del derecho, filosofía de la ciencia, filosofía de la mente, porque no hay filosofía de la ficción. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió que eso sonaba muy bien. Y pues por ponerle este nombre a mi área, pues como a intentar meterme por ahí, he tenido bastantes conflictos conceptuales. Entonces ya les voy a contar algunos. Bien, digamos que yo parto de un supuesto, y es que si yo me estoy preguntando, porque el texto comienza con una pregunta, si podemos hacer justicia simbólica mediante la ficción, pues partimos ahí del supuesto de que hay una relación entre un aspecto del mundo que es la justicia. Uno dice, bueno, eso pertenece a cierto lugar de la realidad, de las leyes, tiene además ciertas reglas, y otro aspecto que podríamos llamar la ficción y que tiene otras reglas, allí juegan otras reglas, ¿no? Entonces, yo parto del supuesto de que existe esa relación. Les voy a poner un ejemplo que me encanta. Aquí en Colombia, pues hay una heroína muy famosa de la independencia de nuestra nación, y esa heroína, aquí a la cerveza se le dice pola, y esta heroína se llama Policarpa Salabarrieta, y pues la mayoría de la gente ni le conoce el nombre completo, sino que se le llama la Pola. Ella es fusilada
cuando tiene apenas como unos 20, 21 años y se convierte en una gran heroína nacional, pero sobre ella no existe casi nada. Aquí el héroe nacional es Simón Bolívar, en todas las plazas, aquí todas las calles se llaman Simón Bolívar, las plazas Simón Bolívar, y no hay casi ni esculturas, ni estatuas, ni fiestas, ni fiestas especiales para Policarpa Salabarrieta. Resulta que ella la fusilan en 1817 y en un teatro en Bogotá les da por hacer una obra en la que van a recrear nuevamente la triste historia de Policarpo. Entonces, un dramaturgo escribe la obra y les voy a leer cómo cuentan esa relación entre la ficción y la realidad, para que vean que no es un invento mío, sino que realmente en filosofía uno empieza a pensar cómo debería ser la relación entre la realidad y la ficción. No es que no hay que pensar en eso, o sea, la relación es una relación de hecho. Entonces resulta que aquí empiezan a contarle. Entonces dice, el dramaturgo se llama José Domínguez Roche. Entonces empiezan a contar. Roche compuso su drama. El Coliseo Ramírez fue abierto al público y los actores se lucieron, alargando aquel doloroso desfile en que la Pola increpó y llamó indolente al pueblo bogotano, pues no hizo nada para salvarla. Los espectadores lloraban a lágrima viva. Llegó el terrible momento final. La escuadra de los fusileros se formó sobre el escenario y se dispuso a ejecutar a la heroína. Y eso fue lo que pasó en realidad. Digamos que la gente se sintió muy culpable y eso movió a que finalmente se diera la independencia en Colombia 3 años después, porque la gente se sintió tan culpable de ver que una muchacha, ella era una costurera humilde, pero con bastante carácter, que una muchacha es fusilada y ellos se quedaron ahí viendo, que eso motivó realmente una revolución, pero la gente quedó con un sentimiento de culpa terrible. Entonces, dice aquí el texto, pero el público no iba a permitir que esto ocurriera por segunda vez. La masa de asistentes, exaltada por los chisperos eran unos señores que usaban una pistola de chispa y que eran alborotadores, trepó al escenario, escalándolo como si se tratara del abordaje de una fortaleza enemiga y se interpuso ante las bocas de los fusiles de palo. De debajo de ruanas y levitas salieron a relucir cuchillos y pistolas. La sala enmudeció ante la inminencia de una degollina de actores. La Pola no sería fusilada por segunda vez, así corriera sangre artística. Por suerte, el dramaturgo era un hombre de rápido actuar. Saltó entre sus actores disfrazado de pregonero y sin dar tiempo a nada ni a nadie, anunció que ante la presión del respetable público, el tirano declaraba aplazada definitivamente la ejecución de la Pola. En la noche, el pueblo de Bogotá, sintiéndose absuelto de culpas, se desbordó hasta el delirio. Las celebraciones se prolongaron hasta la madrugada. El teatro acababa de vivir el más glorioso de sus momentos. A mí me encanta esa manera de establecer la relación entre la ficción y la realidad, a pesar de que ella era un personaje real, pues de todas maneras es una construcción en una obra de teatro y es un símbolo. También voy a mencionar el tema de la justicia simbólica y me encanta cómo hacen esta reflexión y cómo el texto se llama Letras en el Fuego y es sobre la historia de Bogotá. Y el pueblo se siente como absuelto, ¿no? Como que ellos dicen, bueno, ya evitamos que la maten y listo. Y eso también pasa en varios textos que he leído, lo mencionan. Por ejemplo, hay uno de Nicole Loraux, gran estudiosa de la tragedia griega, del mundo griego, y ella cuenta algo muy sorprendente, y es que en el siglo V antes de Cristo había una tragedia que estaba lista, de Frínico, y se llamó La toma de Mileto. Resulta que él empezó a representar la obra, los actores empiezan a actuar y la gente no es que solamente se ponga a llorar, que eso parece que era habitual en la tragedia griega, sino que la gente se enfurece y empieza a bajar a los actores y también casi que los estrangulan. Y resulta
que en este caso se trataba de que la toma de Mileto, digamos que no estaba tan lejana en el tiempo. Ya ven que la tragedia griega representa estos acontecimientos o leyendas heroicas, y pues Frínico metió la pata porque realmente había pasado poco tiempo eran 20 años, pero para ellos era poco tiempo, de la toma real. Entonces la gente no aceptó la tragedia, él fue casi que desterrado y no se le permitió volver a representarla nunca más. O sea, la gente quedó indignadísima porque le dijo, pero ¿cómo así que usted va a transformar en arte una cosa que pasó hace 20 años? O sea, o sea, no lo hemos procesado. Entonces, esa es otro tipo de relación. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para transformar la catástrofe en arte? Yo puedo hablar de una tragedia que sucedió hace 1 año, 5 años, cuando salen películas sobre desgracias, cuánto tiempo tiene que haber transcurrido, qué es lo respetable, ¿no? Para que se pueda representar. Ahora, hay otros tipos de relación entre la ficción y la realidad. Este es el que, digamos, que más he trabajado y se relaciona pues con mi experiencia con la filosofía antigua. Y pues ya ven que en filosofía antigua uno suele empezar los cursos, si ustedes los han visto o los han dado, pues con el famoso paso del mito al logos, y entonces uno empieza a hablar de la comparación entre el mito y cómo nace la ciencia, la filosofía, y ahí pues hay muchos casos de relaciones problemáticas entre la realidad y la ficción, si entendemos el mito como ficción. Por ejemplo, ¿cómo es que los héroes griegos pues son modelos de conducta? Ahorita vamos a mencionar a Penélope, entonces, por ejemplo, piensen en Odiseo, pues un caso paradigmático de héroe astuto, fuerte, bueno, tiene todas las cualidades según esto. Y uno dice, pues claro, es que los mitos educan al pueblo, nutren a las personas de valores. Pues sí, pero será en el caso de los hombres. Ahí empieza el detallito con las heroínas, con las mujeres, con las protagonistas femeninas. Y es un trabajo que yo hice con una profesora, una colega mía de otra universidad, y al trabajo le pusimos un nombre muy ambicioso, se llama Herederas de Calíope. Hasta ahí íbamos bien, hasta Herederas de Calíope íbamos bien porque queríamos hablar de la elocuencia de las mujeres griegas. Pero luego le pusimos cómo recuperar las voces femeninas. Y pues la verdad es que no pudimos recuperarlas, pero bueno, ahí hicimos el intento al menos de darles visibilidad. El asunto es que si ustedes lo piensan, la relación entre mito y prácticas sociales en el mundo masculino es más directa, es un poco más clara. Entonces hay dioses que son poderosos, a los que se acude para pedir algo, y hay héroes, y los hombres buscan seguir esos valores, su axiología está marcada por la Andrea, por la valentía masculina, bueno, etcétera. Pero ¿qué pasa con las mujeres de a pie? Entonces, cuando usted era una mujer en la antigua Grecia, sí, claro que tenía símbolos que seguir, por ejemplo, Penélope, pero hay muchísimas figuras femeninas poderosas en los mitos, o sea, es impresionante. Las moiras, las erinias, la justicia, varios tipos de justicia, por ejemplo, Temis, Dike, eh, Atenea, pues la lista es enorme de la cantidad de figuras femeninas poderosas en los mitos griegos, pero entonces ahí miren que la relación entre ficción, mito entendido como ficción, y realidad, pues eso ya es más conflictivo, porque no parece que entre las mujeres de a pie se pudiera dar ni siquiera como inspiración esa fuerza, esa libertad que tenían las diosas griegas. Piensen en diosas que son muy libres, que están más conectadas con lo salvaje, por ejemplo, Artemisa. Es muy escaso ahí para encontrar una heroína que tenga características cercanas a una diosa, es muy difícil. A mí solo se me ocurre una que es Atalanta, que es la única
es una chica pues que tiene cualidades de Artemisa porque ella la cuida, la alimenta, se transforma en una osa y la amamanta, la cuida y la deja con unos cazadores. Entonces Atalanta tiene las características de Artemisa, sabe usar el arco, la flecha, es veloz, es ágil, tiene buen estado físico, no está confinada en el gineceo, sino que ella sale, corre, y bueno, y tiene una suerte terrible, ¿no? Como podemos imaginar de la mayoría de las mujeres en la literatura griega. Niccolò, a propósito de eso, tiene también un libro que se llama Maneras trágicas de matar a una mujer, y hace el análisis en varias tragedias griegas de cómo perecen, cómo se presenta la muerte, sobre todo el suicidio, en las tragedias griegas, pero siempre con respecto a las mujeres. Entonces, pues vemos que ahí la relación ya es diferente. No parece que estas mujeres siempre tengan un buen final, ni tengan repercusión en la vida práctica de otras mujeres. Piensen, por ejemplo, en el mito de las Amazonas. Pues las Amazonas son un mito bastante curioso porque realmente uno dice, pues, ¿de dónde sacan esta idea? Pero digamos que eso está en dos sentidos. ¿De dónde se toma la idea de crear ese mito? Porque los mitos también tienen verosimilitud. Y también cómo repercute ese mito en la sociedad. Primero, ¿de dónde se saca ese mito? Pues eso tiene bastantes versiones. ¿Cómo repercute? Ahí sí que tiene más versiones, porque donde en la Grecia real hay mujeres que tengan las características de las amazonas. Algunas personas dicen que de pronto las espartanas, pero no, aún así no es suficiente. Y las atenienses, pues menos, que están todavía más reprimidas en sus casas. Entonces ahí vamos con tres relaciones conflictivas entre la realidad y la ficción. Ahora, si miramos estas imágenes, si quieren las pueden ir pasando pues con la velocidad suficiente para darles una miradita. Entonces tenemos Evas, ahora sigue por ejemplo Lilith, ahí ustedes van a ver, empiecen a fijarse por ejemplo en la cantidad de animales, ¿no? Entonces en casi todas hay animales. Entonces está la serpiente, luego sigue las sirenas, van a ver que hay varias figuras que son zoomórficas, pero son mujeres. Ahí abajo sigue, por ejemplo, yo aquí no estoy viendo, pero sí, miren el título, ¿no? Las fechas también son importantes. Del ángel con la animalidad. Podemos seguir. Ahí viene otra serie, van a encontrar varias que son de Rossetti, y pues van a encontrar varias que son muy similares. Entonces está pues el cabello rojo. Perdón. No, tranquila, el cabello rojo que simboliza, ahorita discutimos eso, pero pasémoslas todas primero y luego les cuento. Sigue Cleopatra, que esa me encanta porque luego la pueden buscar y agrandarla un poco más, porque esa es Cleopatra, mira el título, Cleopatra ensayando el veneno con sus amantes. Entonces uno dice, carajo, pues está, y los amantes, miren, uno se sostiene el estómago, el otro al parecer ya murió, tiene un felino a su lado. Entonces, vamos a ver ahorita qué significa todo esto, ¿no? Acá sigue otra, también animales, es una sirena. Podemos seguir. Más sirenas que no se caracterizan aquí precisamente por su belleza, ¿no? Las patas. Las patas, miren la cola, la peste. Claro, podrían decir, no, esa no hace alusión a lo femenino, pero sí tiene referencias femeninas. De hecho, tiene vestido. Ahí creo que sigue Sansón y Dalila, que pues creo que también es muy conocida, Dalila pues como una mujer malvada,
Luego, la única obra que, maravillosa. La única que hay de una mujer. Todas las demás son representaciones hechas por hombres. Esta es maravillosa, pero es la única que ha hecho una mujer. Luego sigue una que me gusta mucho porque era pintor, pero luego se dedicó a ser publicista. Miren a Circe, ahí está convirtiendo en cerdos a los navegantes de Odiseo. Y pues él luego se convierte en un publicista, ahorita más adelante sale otra imagen de él, pero ya ven por dónde va el agua al molino, ¿no? Por aquí va la cosa, ya ustedes empiezan a notar, vamos en la 14 y ustedes ya empiezan a notar que hay algo en común, hay un hilo. Sigamos y van a ver que sí. Entonces está Circe, luego otra vez vuelve Rossetti con su Helena de Troya, que también quiero mencionar. Una Helena, pues que teniendo en cuenta esos símbolos, ¿no? Lo que significaba para los griegos el dorado. Esta de Gibson, de la cresta de la ola, es importante porque parece que él crea esa imagen que yo no sé si eso ya se usa, yo no tengo redes sociales, pero hace unos años tuve Facebook y veía que algunas chicas se tomaban fotos, no sé si chicos también, la verdad no lo he visto más en chicas, y era como, dicen que él se inventó como la boquita así, como que usted se toma la selfie así, con la boca así, la verdad, él creó toda una tendencia, él empezó a dibujar para la publicidad a varias mujeres, y la ropa, el peinado, todo se empezó a poner de moda. Y la mirada de desprecio, o sea, yo no sabía que eso se había, pues, que existía la moda de la mirada de desprecio, pero ella siempre aparece la misma mujer representada y siempre tiene esa mirada, o sea, no importa si está vestida, cómo está. Entonces ahí supuestamente la historia es que él se está ahogando, pero a ella no le importa, o sea, ella lo mira como, bueno, creo que sigue, a ver, ¿quién sigue? Pandora, esta Pandora de Rossetti. Yo creo que sigue ahí, no sé, tal vez sigue Proserpina, que también pues como esa imagen ahí tiene su granada en la mano, miren que tiene la granada en la mano, y ahora que lo pienso hay algo muy importante acá, son los cambios en el color del cabello. Hay un libro que les recomiendo mucho que se llama La cabellera femenina, de Erika Bornay. Erika Bornay es una socióloga del arte y tiene toda una semiótica de la cabellera, y es muy curioso que Proserpina sí tenga el cabello más oscuro. Miren que hay varias que van a tener, por ejemplo, ahorita va a salir Venus y ella tiene el cabello rojo, mírenla acá, y es muy distinto a tener el cabello rubio como Helena de Troya y tenerlo oscuro, pues al ser Proserpina la esposa de Hades, al menos durante 6 meses. Y miren también el símbolo, ¿no? Todo el simbolismo, las flores, es la única que sale con el pecho descubierto, y eso es muy particular, tiene mariposas, tiene la flecha, tiene esta fruta que lanza para distraer a la gente. Luego Venus, por ejemplo, tiene un papel muy importante en la historia de Atalanta, porque como siempre las emociones en los griegos se sienten como algo externo. Claro, la diosa le manda a ustedes atracción sexual, usted ya luego la siente en el interior, pero la fuente es exterior. Entonces ella luego va a enamorar a la pobre Atalanta de un joven que es Hipómenes, y bueno, es una historia muy triste, pero ella siempre está ahí presente, ¿no? Luego creo que siguen representaciones publicitarias. Hay otra serie en la que sale varias veces Salomé, y pues claro, esto es un afiche publicitario, pero pues, es indudable, ya es Art Nouveau, ya bueno, ya, pero igual es muy artístico. Luego sigue una serie que pues tiene que ver con las fuerzas femeninas que en lugar de inspirar a los hombres, les roban la energía creativa. Entonces, miren, por ejemplo, esta arpía y cómo lo dejó en un estado lamentable. Luego hay otra, esta me encanta, que sigue y es La Sirena.
Hay un libro de Carlos García Gual, todo dedicado a las sirenas, me produce cierta fascinación estas figuras, y ella tampoco se ve tan bien ahí, porque igual la imagen no está muy, la pintura que yo elegí tampoco tenía muy buena calidad, pero la sirena tiene una carita de picardía, de felicidad, o sea, ella lo está abrazando a él y lo está hundiendo, y ella sabe que lo está matando, pero ella tiene una cara como de, está complacida de matarlo. Bueno, sigue, yo creo que la tentación de San Antonio. Aquí pues ya, aquí están muchos de los elementos que hemos visto, animales, ese cerdito que parece un perro, la verdad. Están como los que se llaman putis en los cuadros, que son los gorditos, los cupiditos gorditos con alas, pero aquí son calaveritas. Está una especie de arlequín y ella pues con su cabello de fuego al aire, con total desvergüenza, y pues San Antonio se tapa los oídos pero no los ojos. Luego sigue una muy famosa que es el vampiro, y pues también miren que es como él está sometido a ella. Claro, uno dice, no es una mujer, no, pero se llama el vampiro, pero pues parece que es ella la que está succionándole la existencia, ¿no? Y también tiene el cabello rojo. Luego, creo, no sé quién sigue. Bueno, hay varias imágenes que están relacionadas con cómo las mujeres se dejan tentar por fuerzas malignas, demoníacas, pero están contentas, o sea, ella está como bastante feliz, ¿no? Bueno, ¿quién sigue? Sigue la sangre de la medusa. La medusa requiere pues todo un desarrollo. Hay un libro de Jean-Pierre Vernant muy bueno que se llama La mirada del otro, creo que se llama. No me acuerdo, pero voy a buscarlo ahorita, les cuento. Pero es todo sobre Medusa. Ya sabemos que es un personaje, pues, también bastante polémico. Sigue. Miren la serie se llama, pues lo dice todo, ¿no? Se llama Las Satánicas. Y ella también está en un momento que parece de posesión, al parecer demoníaca, pero también está digamos, como en medio de un trance, como si estuviera en un paroxismo que no se distingue muy bien si está sufriendo o está gozando. Luego viene otra vez Rossetti con su Medea, un personaje claramente polémico. Yo siento que Eurípides de alguna forma pues le hace algún tipo de justicia a Medea, por lo menos al darle voz, al tener muchos fragmentos de la obra, de esta tragedia, en la que ella puede hablar, en la que ella puede decir, qué horrible es ser mujer, yo estoy acá sufriendo por mi esposo y él llega con otra mujer y me va a desplazar. Entonces, pues Eurípides por lo menos le da cierta voz a Medea. Pero bueno, ahí la ven, tiene un sapo, tiene como digamos, las artimañas. Y ahí uno podría empezar a introducir el concepto de injusticia epistémica, perdón, de Miranda Fricker, porque digamos que hay muchas autoras, yo admiro mucho, por ejemplo, a Silvia Federici, experta en el tema de las brujas, tiene un libro que se llama El Calibán y la bruja, bueno, tiene muchísimas obras, y ella, usando ese concepto de Miranda Fricker, dice, pues, lo que hacen las mujeres que saben de plantas, de hierbas, es brujería, pero ¿por qué lo que hacen los hombres es ciencia? O sea, entonces cuando un hombre sabe sanar, es un médico, y cuando una mujer sabe sanar, es una bruja. Claro, eso hay que matizarlo. Hubo muchos hombres que también fueron acusados de brujería, claro que sí. Pero pues ahí podríamos poner esto como ejemplo de un caso de injusticia epistémica, que cuenta como conocimiento, como algo que tiene valor intrínseco, que le da bienestar a la humanidad, y que cuenta como pseudoconocimiento o un tipo de saber que es peligroso. Y lo otro que pasa ahí
es que la astucia masculina, por ejemplo, piensen en el personaje otra vez de Odiseo, su astucia siempre digamos que se premia, y es mentiroso y es abiertamente engañoso, por eso dudan tanto de él, pero siempre se premia. Por ahí hay un diálogo de Platón, que es el Hipias Menor, donde se discute quién es más virtuoso, si Aquiles u Odiseo, y pues no se llega a ninguna conclusión porque es de los diálogos de la época en la que eso quedaba usted más confundido al final del diálogo que antes, pero sí lo ponía uno a pensar, ¿por qué Odiseo es un héroe? ¿Por qué? Pues tal vez no lo es. Entonces ahí también hay un caso de, digamos, como de injusticia epistémica. Podemos seguir, aquí viene una muy parecida a la otra que vimos ahora, que es también de este pintor. La que vimos ahora era Color, que era una serpiente azul enorme. También lo mismo, yo creo que pues si a uno lo estuviera abrazando una serpiente de ese tamaño, yo no sé qué tan tranquila y feliz estaría, pero ella se ve muy, muy cómoda. Y esto tiene que ver también con la asociación de lo femenino con lo animal, ¿no? Con la cercanía con la naturaleza. Y también pues uno podría decir, ay, qué bueno, me encanta, somos cercanas a la naturaleza. Pues sí, pero de alguna forma es poner a las mujeres separadas de la racionalidad, los límites, lo apolíneo, el autocontrol, la virtud. Y ahí, por ejemplo, la astucia femenina ya es vista de manera peligrosa, porque la astucia masculina, así se valga de artimañas y de mentiras, parece que siempre es usada para el bien. No es cierto, pero parece como la excusa es, ay, pero yo voy a utilizar esto, pero es con un buen propósito. En cambio, en las mujeres, piensen en Ariadna. O sea, Ariadna es una mujer muy inteligente, Medea también, Helena también, Penélope ni se diga, o sea, Penélope es el símbolo de la inteligencia, pero es como si siempre fuera cuestionable el uso que da, incluso en el caso de Penélope. Pero las otras, por ejemplo, utilizan sus capacidades técnicas, su posibilidad de sanar. De todas maneras, siempre hay una sombra sobre ellas, como, ajá, pero quizá de pronto usan ese saber para algo malo. Entonces, ahí hay una diferencia. Luego sigue creo que la esfinge. Sí. Sigue otra que me gusta mucho, que también es una esfinge, que está ahí como asociada también a un felino y también se ve muy contenta, ya no tiene miedo a la caricia, la esfinge o el arte. Y todas son de finales de 1800 y ya les voy a contar por qué ese dato es importante. Luego hay una imagen simplemente de un grabado, creo, de las brujas de Salem, del juicio, pero también tiene que ver pues con la injusticia epistémica. Y ya casi vamos terminando con las imágenes, creo que hay, bueno, ahí está Klimt, luego sigue otra que es Judith, creo, de Goya, no se ve mucho, pero tiene tremenda espada, eso sí se ve, ¿no? Luego otra vez está la imagen de la serpiente, esta gigante. A ver, ¿será una serpiente? La verdad es que en este momento me entra la duda de si sí, es una serpiente, ¿no? Sí. Yo creo, parece un tronco de un árbol, ya no sé, pero bueno. Y luego otra vez está Salomé danzante, bastante también seductora, provocativa, semidesnuda, bueno, prácticamente desnuda. A ver, ¿quién sigue? No me acuerdo. La medusa dormida, otra vez la figura zoomórfica. Sigamos. Bueno, muchas gracias. Al borde del abismo, pensé que ya habíamos terminado. Al borde del abismo está, miren la tentación, la serpiente la está tentando y ahí está. Siguen las sirenas. Las sirenas pues ya, digamos que acosando a Odiseo.
O sea, Odiseo aparece como la víctima, como pobrecito, ¿no? Y la que sigue me encanta porque es Circe. Circe, tengo un cierto, no sé, sí, me encanta Circe, envenenando el mar también. Y tiene una mirada, o sea, si uno agranda esa imagen, la mirada de ella es malvada. Entonces, ahí hay algo interesante. Y la última es Penélope con sus pretendientes. Bueno, los pretendientes ahí la están acosando y es muy importante la imagen porque ahí aparecen sus criadas y digamos que parte de lo que yo quisiera mostrar es que hay autoras, una es una autora colombiana que es Gabriela Arciniegas, publicó, publicó hace poquito, en 2024, una trilogía que se llama Helena, la reina condenada, y ahí son 3 tomos. Yo conversé con ella en la Feria del Libro del año pasado, y bueno, y quiero hablar de cómo hace justicia esa novela, bueno, estas 3 novelas, y también me llamó mucho la atención el esfuerzo que hace también por hacer justicia. Ahorita veremos si justicia poética, hermenéutica, epistémica, simbólica, lo trataré de pasar pues rápidamente, pero se trata de Margaret Atwood, famosa sobre todo por el cuento de la criada, y famosa también porque ha sido censurada de nuevo últimamente en Estados Unidos. Ya ven que allá censuran gente cada cierto tiempo, la prohíben en las escuelas y todo este asunto. Y ella tiene un relato largo que se llama, bueno, es que en inglés suena, por ejemplo, si la Odisea es el regreso de Odiseo a casa, pues si yo fuera a escribir mi regreso a casa, pues no sé, ¿cómo le pondría? Yo me llamo Marcela, la Marcela, no, la Marceliada. El caso es que en inglés, pues suena bien, porque es como, pero en español no, porque es como si fuera la Penelopiada. Entonces, claro, los traductores dijeron, no le podemos poner esto, suena horrible. Entonces le pusieron Penélope y las 12 criadas. Y lo que ella intenta hacer allí me gustó mucho porque trata de darle voz a Penélope. Uno dice, ay, pero es que en la Odisea ya tiene voz. Pues a ver, voz, lo que se dice voz, no tanto. Cuando Odiseo regresa a casa, pues claro que él mata a los pretendientes. Es conocida esa escena que es muy intensa en la que él los encierra y hace uso pues del arco y la flecha. Sí, pero también, y les voy a decir la verdad, es que yo no me acordaba para nada de esa escena. Solo me acordaba de cuando él mata a los pretendientes. Y resulta que también mata a estas criadas que eran 12 y que ayudaban a Helena, iba a decir, a Penélope, a mantener a los pretendientes a raya. ¿Cómo los mantenía a raya? A ver, pasaron 20 años, 10 años en la guerra de Troya y 10 años tratando de regresar. ¿Cómo los iban a mantener a raya? Pues ellos querían acabar con todo. Pues digamos que la única forma que ella encuentra y las mujeres intentan llevarlo a cabo es pues les dan vino, el vino igual ya se está acabando porque Ítaca se está destruyendo, porque nadie trabaja y ellos lo único que hacen es pues acabar con todas las reservas. Y ella lo que hace es que pues le dice a las criadas que traten de emborracharlos y de seducirlos. Y pues ellos generalmente lo que hacen es eso, se la pasan ahí, acabando con todo, viviendo gratis, y ellas los atienden pues en todos los sentidos, sexual, en todo. Y cuando llega Odiseo, pues a él le parece terrible eso y ahorca a las 12 criadas. Entonces la cita es muy triste porque dice que ni siquiera las cuelga una por una. Ahí hay un caso de silenciamiento, porque las criadas ni siquiera tienen nombre, nunca les ponen nombre. Entonces lo que dice la Odisea en el canto 22 dice, así dijo, y enlazando la soga de un navío de azulada proa a una elevada columna, rodeó con ella la rotonda, tensándola a una buena altura, de modo que ninguna de las criadas llegara con los pies al suelo.
como cuando los tordos de anchas alas o las palomas se precipitan en una red de caza extendida en un matorral al volar hacia su nido y les aprisiona un odioso lecho. Así ellas se quedaron colgadas con sus cabezas en fila y en torno a sus cuellos les anudaron los lazos para que murieran del modo más lamentable. Ya ven que entre los griegos los hombres no se ahorcan porque el ahorcamiento es una muerte indigna. Pues es indigna y las mujeres en la literatura griega casi siempre que se matan, no siempre, pero casi siempre se ahorcan. La historia del ahorcamiento es también terrible porque bueno, no es que no sé si arruinarles un recuerdo de la infancia, y es que pues seguramente ya lo saben, pero Erígone es una joven que como en la mayoría de los mitos, pues dice rapto, pero parece que en realidad era violación. A ella la violan, ella queda pues destrozada y ella se ahorca. Y los papás, para recordarla, hacen, como se acostumbra, un acontecimiento, un evento, perdón, que es ritual. Entonces, cada año en la fecha de su muerte, cuelgan de un árbol un corderito que se balancea. Luego, como los rituales se van simplificando, pues ya no cuelgan el corderito, sino que cuelgan un columpio. Entonces, la gente pasaba y veía ese columpio moviéndose hacia el viento y recordaba a Erígone que se ahorcó, y en principio ese era el uso de los columpios. Ahora no los usamos para eso, pero de pronto después de lo que les conté, van a ver un columpio, van a pensar en eso, espero que lo olviden. Pero bueno, el asunto es que el ahorcamiento es un tipo de muerte indigna. Entonces dice que las mata pues del modo más lamentable. Uno pensaría, pues más lamentable es que a uno lo maten con arco y flecha, pero no, porque para ellos esa es una muerte que de todas maneras goza del valor masculino, mientras que el ahorcamiento es como una muerte pasiva, una muerte recibida, así sea un suicidio. Y en este caso, pues todavía peor. Entonces, lo que muestra ese ahorcamiento colectivo es que se les silencia, o sea, ellas no tienen nombre, pero además de todo, se les quiere humillar incluso en la muerte, cuando no hicieron nada. Entonces, la pregunta ¿es justo que esta obra, una obra de ficción, que claro, es épica, es un modelo de conducta para los griegos, pero digamos que es justo que estas mujeres fueran silenciadas? Es justo, por ejemplo, lo que le pasa a Penélope. Ahí en el texto yo les pongo la cita, por ejemplo, de Mary Beard, que escribe ella es una famosa experta, sobre todo en Roma, pero también en Grecia, porque para ser experto en Roma, pues hay que ser experto en Grecia. Y ella tiene un libro muy bello que se llama Mujeres y Poder. También dice algo ahí que, les confieso, si no es por Margaret Atwood, yo nunca hubiera recordado que Odiseo mata a las 12 criadas. O sea, entonces imagínense, yo me considero una lectora atenta y yo no me fijé en eso. También porque hay algo injusto en nuestros ojos como lectoras y lectores, y es que tal vez cuando yo leí la Odisea todavía estaba muy ciega al papel de las mujeres en la literatura, en la filosofía. La verdad es que yo recibí una educación en la que no vi una sola filósofa, o sea, ni una. Y hasta hace poco, pues empecé como ese trabajo de quitarme la venda, y pues la verdad es que no lo empecé yo, sino mis estudiantes preguntándome por filósofas, y yo, ¿y ahora qué hago? Pues ponerme a estudiar, ¿no? Entonces Maribel dice que, pues no, que Penélope fue acallada, la cita es muy buena, ella dice que acudimos al primer momento documentado en la literatura occidental del acallamiento de una mujer por un hombre, y es por Telémaco. Entonces imagínese, su hijo que es adolescente tiene más autoridad que usted. Ella sale de su cuarto y le dice a Telémaco que si pueden cambiar de tema, que porque no le gusta de lo que están hablando de la guerra.
y él le dice, retírate a tus aposentos porque yo soy el dueño de la casa y soy el dueño del discurso. Y yo digo, pero yo como me leí la Odisea, yo nunca vi eso. O sea, dice Maribert, esta es una prueba palpable de que ya en las primeras evidencias escritas de la cultura occidental, las voces de las mujeres son acalladas en la esfera pública y también en la esfera privada, porque ella está en su casa. Y aún así Telémaco, que apenas ya pues le está saliendo la sombra de la barba, apenas está como gozando de cierta autoridad y lo que hace es que le dice cállese, porque yo soy el dueño del discurso. Ahí podríamos pensar que la literatura siempre ha tenido un papel, no un deber. No quiero decir que las escritoras y los escritores tengan que hacer esto, no, pero siempre ha tenido un papel en esa recuperación de las voces que han sido acalladas. Por ejemplo, Kundera tiene esta frase muy repetida de la literatura desteje por la noche, como Penélope, lo que sabios y filósofos han tejido durante el día. Entonces es como ese trabajo nocturno, ese trabajo en el que se desmontan ciertos mitos que están fosilizados y arraigados y la literatura empieza a despertar y a mostrarnos otro tipo de maneras de ver el mundo. Con respecto a las imágenes, lo que quería decir sobre todo es que tienen en común algo y es que generan debate. Yo extraje la mayoría de las imágenes, bueno, las busqué aparte, de otro libro muy famoso de Erika Bornay que se llama Las hijas de Lilith. Ese libro me parece fundamental y su afirmación para mí es debatible. La verdad es que yo tengo una postura ambigua todavía al respecto. Espero encontrar argumentos, pero en el caso, pues, lo que me interesa no es pues como simplemente decir, ay, bueno, tengo razones para creer esto, no, la verdad es que yo creo que la filosofía es una larga conversación, a veces es una discusión beligerante, a veces es una conversación más pacífica, y usted discute con gente que ya se murió, discute con Platón, discute con otros filósofos, entonces no me interesa tanto como tener una posición así, como estoy acá o estoy allá, pero viendo las imágenes, quiero que piensen cómo podemos interpretarlas. Les voy a contar lo que dice Erika Bornay. Ella considera que la mayoría de estas pinturas, pues, digamos que apoyan la misoginia. O sea, traté de buscar eufemismos para decir esto, pero no hay. O sea, lo que ella dice es, apoyan la misoginia, contribuyen. ¿Por qué? Porque ella considera, y les digo, pues ella es una gran socióloga, yo no soy socióloga, pero en la relación con la que empezamos a conversar entre la realidad y la ficción, ella considera que estas obras configuraron una nueva etapa de misoginia terrible. Entonces, las fechas, no de todas las obras, pero de algunas, ya ven que era finales de 1800. La razón es que en esa época hubo, sobre todo en muchas regiones de Francia, hubo una, digamos, epidemia de enfermedades venéreas, sobre todo de sífilis. Y entonces ella relaciona esto con que empiezan a señalar a muchas mujeres de ser las causantes, solo a las mujeres, y ella cree que hay una relación profunda entre lo que está pasando en el mundo en ese momento, pero también entre lo que están pintando los hombres en ese momento. Ella va a analizar el concepto de femme fatale, por eso la mayoría de las obras están referenciadas por ella. Y ese concepto de femme fatale, pues esa construcción del concepto, uno diría, pues eso existe desde que el mundo es mundo. Pues no tanto. Entonces ella está hablando allí del arte, también habla de la literatura. Yo puse pues estas imágenes, pero ella está hablando también de literatura, habla de teatro, y ella lo que dice es que
hay obras que crean símbolos que son perjudiciales porque contribuyen a que la imagen de las mujeres se deteriore. Yo les digo, no tengo una postura tan clara sobre eso. No sé si el papel del arte pueda limitarse, digamos en este caso, a contribuir a estereotipos negativos. Hay autores que afirman lo contrario, y es que lo que hizo, por ejemplo, Rossetti, al presentar a Medea, a Helena, etcétera, como estas mujeres mirando de frente, como poderosas, por ejemplo, Lady Lilith peinándose ese cabello rojo, mirándose al espejo. Lo que otros dicen es que no, que Erika Hornay no tiene razón y que al contrario, Rossetti lo que quiso fue construir símbolos de mujeres poderosas. Y ese cabello rojo que antes se veía, por ejemplo, sobre todo en la etapa de la Inquisición, como una señal de brujería, él quiso resignificarlo y entonces por eso la mayoría de estas mujeres tenían ese cabello. También presentó a mujeres en situaciones que antes se consideraban irrepresentables, como estar desnudas o estar peinándose con el cabello suelto en un momento íntimo. Pero eso es algo que, pues, la verdad, tendría que debatirse mucho más. La construcción de estereotipos, apoyada, por ejemplo, en el arte, hoy se discute mucho eso en torno a la música, en torno a la publicidad, pero la verdad es que eso me causa cierto ruido. Como no tengo una postura fuerte al respecto, lo que yo propongo es centrarnos más en obras que yo la verdad no sé si hacen injusticia hermenéutica, testimonial, epistémica, sino en las que yo creo que sí la hacen. Ahora, ¿qué es la injusticia hermenéutica? Miranda Fricker habla primero de injusticia epistémica, entonces es la que ya les mencioné. ¿Qué se considera conocimiento? Por ejemplo, aquí en Colombia, los saberes ancestrales de las comunidades indígenas, que aquí hay pocas, eso no es conocimiento. Pero tomarse un acetaminofeno, un ibuprofeno, eso sí está basado en el conocimiento. Entonces, ahí hay algo que es más valioso, que se puede considerar como episteme, conocimiento verdadero. Ahora, la injusticia hermenéutica me parece un concepto mucho más sutil. Cuando yo conocí a Claudia ya en Cali, yo le había puesto a mi texto, ¿cómo era? Se puede hacer justicia hermenéutica mediante la ficción, así se llamaba. Pues resulta que la justicia hermenéutica tiene que ver con lo siguiente, pues como hermenéutica tiene que ver con interpretación. Miranda Fricker dice, las personas necesitamos darle significado a nuestras vidas. Para darle significado a nuestras vidas, nosotros contamos un relato sobre quiénes somos. Si ustedes me preguntan qué soy, yo le voy a decir, pues me va a parecer una pregunta muy rara si me dice, ¿qué soy? ¿Qué es usted? Pues no está viendo, soy un ser humano, ¿no? Pero esa pregunta a nosotros nos parece rara porque yo no voy a decir, ay, soy un conjunto de células, tengo 28 dientes, 206 huesos, no. O sea, nosotros nos vemos como relatos. Entonces usted me pregunta, ¿quién soy? Ahí sí yo empiezo, nací en una fría madrugada, seguramente por eso me gusta levantarme a las 4 de la mañana, no sé, o sea, cada quien cuenta su relato. ¿Qué es una injusticia hermenéutica? Es privar a las personas de autocomprenderse, dándole significado a sus vidas, dándole sentido a sus vidas, contando quiénes son. De alguna manera, tal vez podríamos decir, ya voy a ir cerrando para que pasemos a conversar, de alguna manera podríamos decir, ya llevando esto muy, estirando mucho este concepto de injusticia hermenéutica, que a veces cuando somos niñas y niños, pues a veces los papás pues no sé, podríamos acusar a nuestros papás de muchas cosas en terapia. Una es que a veces cometen una pequeña injusticia hermenéutica, pero pues es muy comprensible. Y es que cuando somos chiquitas nos dicen,
usted se parece a su tía, entonces usted es la canzona, usted es la oveja negra, usted es la buena niña, le ponen a uno el nombre de la abuelita que estaba loca, y entonces desde que somos muy pequeñas, a veces pasa que nos clasifican y antes de que podamos contar nuestro relato, pues es normal que los padres, las tías, los abuelos digan, ah, claro, ella es habladora como su tía fulana. Por eso le pusimos ese nombre. Sí, pero el caso de la injusticia hermenéutica que menciona Fricker es mucho más grave, o sea, es realmente grave. Y es como hay personajes que no solo no tienen voz, sino que su voz se distorsiona. Voy a hacer una diferencia sutil entre tipos de injusticias. Por ejemplo, ¿qué pasa con el personaje o bueno, el mito de Casandra? Casandra, recuerden que Apolo la escupe en la boca, un símbolo de maldición. Pues, o sea, la maldición de Casandra, yo la verdad, en mi top de maldiciones, Casandra está en lo más alto porque me parece muy triste, y es que ella sigue teniendo el don de la profecía, que creo que es un don bien dudoso, ¿no? Ella ve el futuro, ella sabe que el caballo de Troya está lleno de los combatientes, ella ve sangre, ve fuego, ella sabe que su familia va a morir en buena parte, pero nadie le cree. Hoy eso ha pasado a la historia como el síndrome de Casandra y es terrible y lo seguimos padeciendo. Les cuento un caso del que me enteré ayer. Una estudiante, una chica que era mi estudiante, ahora es una profesora de secundaria. Ayer, por ejemplo, me contó que la semana pasada la despidieron de su trabajo porque yo creo que fue víctima de ese síndrome de Casandra, de esa maldición. Y es que ella tiene un aspecto muy juvenil, o sea, ella es una chica de unos 26 años, pero ella parece una chica de unos 15 años y tiene pues, es de estatura baja, tiene un rostro angelical, tiene una voz muy dulce y muy suave y la han despedido de varios trabajos por esas cualidades, pero es que en el trabajo no son cualidades. Entonces ella llega a dar una clase y le dicen, no, es que usted no tiene cara de profesora, es que los estudiantes no le van a hacer caso porque usted puede saber mucho, pero no tiene esa credibilidad. Entonces, esto es un tipo de injusticia también, en parte es epistémica, porque es como lo que yo digo no vale como conocimiento. Usted no tiene cara de profesora. ¿Qué es tener cara de profesora, no? Su juventud, bueno, todo va contra ella. Una terrible apelación a la falacia dominem y es como, usted no tiene cara de lo que debe tener cara. Entonces ese es un tipo de injusticia. Ahora bien, ¿qué injusticias hermenéuticas se pueden resarcir, si es que se puede, en la literatura? Bueno, ustedes saben mucho más de esto, pero lo que yo pongo en el texto que ustedes pueden leer luego, que además es corto, es lo siguiente. Digamos que en el caso de la novela de Gabriel Arciniegas, de Elena la Reina Condenada, hay una serie de criterios que yo creo que ella cumple para hacer esa justicia hermenéutica. ¿Cuál es uno? Primero, conoce muy bien el contexto. En el caso de no tener mayor información sobre un personaje, aquí podríamos discutir qué pasa con estos personajes que no sabemos si existieron o no existieron. Pues en el caso de tener cierta duda, por ejemplo, con Helena de Troya, con Diotima, por ejemplo, en el banquete de Platón, que hay gente que dice, no, es que sí hubo una Diotima y sí hubo una Helena, pues el conocimiento del contexto ayuda a resarcir esa injusticia, porque a falta de documentos históricos, usted tiene que rellenar, suena horrible, completar, digamos, con ese conocimiento que en parte es histórico, digamos que es justo rellenarlo con algo que es de ficción. Este libro
no lo cité porque no lo conocía, apenas lo leí hace poco. Se llama A pesar de Platón, de Adriana Cabarero, y el subtítulo es Figuras femeninas en la filosofía antigua. Y lo leí hace poco porque estoy trabajando en el personaje de Diotima, y mis estudiantes, tengo discusiones con ellas porque ellas me dicen, pero usted ¿por qué quiere hablar de Diotima? Si Diotima es un personaje de un hombre, que es Platón. Y Platón, ¿por qué se atribuye hablar de Diotima? Entonces discutimos eso, ahorita me pueden contar sus ideas al respecto, acerca de si quien puede resarcir esa injusticia puede ser un hombre. La mayoría de mis estudiantes dicen que no puede ser un hombre. Yo creo que sí, pero eso no implica que no considere fundamental que se escuchen voces diferentes, entre ellas, claro, que las de las mujeres, las de los cuerpos feminizados, sí, pero también creo que hay algunos casos en los que nosotras no podemos vernos completamente. Yo no soy capaz de verme a mí misma, no puedo salirme de mí misma y ver cómo actúo, quién soy, y la identidad se construye de muchas maneras. Entonces, yo no creo que simplemente se trate de decir, mire, usted es hombre, entonces no escriba sobre mujeres. No, porque yo también puedo escribir una novela en la que puedo tratar de imaginar, por ejemplo, un personaje que recibe, no sé, un golpe en los testículos. Yo tengo testículos, no, pero yo puedo imaginarlo. Entonces, ahí hay un elemento muy importante, y es, primero, tratar de conservar la verosimilitud. No salirse, cuando se intenta hacer justicia a un personaje, no salirse completamente de allí. Gabriel Arciniegas tiene, por ejemplo, varias reflexiones, estaba buscando por acá el libro, donde habla de cómo Elena, por ejemplo, pudo hablar acerca de la guerra. Las reflexiones de Elena me parecen sumamente profundas, y lo que hace esta autora colombiana es que, por ejemplo, evita mencionar cuál es el aspecto de Elena. Para mí eso fue brillante, porque todo lo que yo he leído sobre Helena de Troya es que Helena era hermosa, Helena era muy bella. Y es como eso. Uno dice, pero ¿cómo es posible que un personaje tan presente en la historia, en la literatura, no se diga mayor cosa sobre ella, solo su aspecto? Era muy bella. ¿Y cómo fue que terminó con París? No, pues Afrodita le envía ese amor irrefrenable, o en otras versiones, pues él simplemente la rapta también porque está poseído por ese amor irrefrenable, y luego ella resulta siendo la destructora de imperios, la de ojos de perra, pero ¿dónde está su voz? Entonces, esta autora, Gabriela Arciniegas, está tratando de hacer justicia hermenéutica a este personaje, es decir, de darle una voz propia. Y las reflexiones de Helena son maravillosas. Ella nunca la llama Helena de Troya, porque ella dice, es que ya eso es algo que se impuso. Y ya lo pueden ver en el texto con más detalle. Ella utiliza un concepto que es el de antibiografía, y es todo lo que se dijo de ella, vamos a omitirlo, vamos a situarnos en esa primera persona, quién pudo ser, y vamos a tratar de hablar, de hacerla hablar con nuestra voz, una voz muy respetuosa. Entonces, ¿qué hace Gabriela Arciniegas? Crea un personaje basado pues en el conocimiento histórico. De hecho, ella se va a Grecia, domina el griego clásico, en el libro hay mapas, hay partes en griego clásico, hay referencias históricas muy serias, pero además lo que hace es contarnos esa vida de Helena. Entonces ella crea una Helena que es luego una sanadora, que es una mujer que vive la guerra. Nos cuenta cómo, por ejemplo, ella está enamorada de París, pero con el tiempo ella empieza a tenerle miedo porque él se empieza a volver un hombre violento, empieza a tener sed de sangre, nos cuenta sus amores, qué pasa con sus hijas. Entonces nos cuenta desde que ella es niña, como el primer tomo es sobre su niñez, es hermoso,
También nos cuenta muchísimo sobre las crueldades de la guerra y es verosímil porque usted siente que está escuchando a Elena. Ella se toma el tiempo, la describe con una gran profundidad psicológica, o sea, cómo es ser una mujer que está entre dos mundos, cómo es que ella viva en Troya y le lleguen las noticias de que mataron a sus hermanos. ¿Y quiénes los mataron? Los propios hombres con los que ella convive. Entonces, la muestra en esa dicotomía terrible, ese desgarramiento, cuenta que ella tuvo una hija que tuvo que dejar con Menelao. O sea, la verdad es que es una historia que llega pues a lo más profundo. Ahora, ya juro que termino. ¿Qué pasa con Penélope? Bueno, Margaret Atwood hace algo muy diferente. Ella no se preocupa mucho por el contexto, me parece que está bien en este caso, porque ella recurre a una figura muy valiosa y con eso se libera de la verosimilitud. Y es que Penélope está muerta. Entonces ella dice, bueno, voy a contar la historia de Penélope, pero la voy a contar, ella está en el Hades y ya está muerta. Entonces en el Hades se encuentra con un montón de gente, se encuentra con las 12 criadas, se encuentra con Helena de Troya, se encuentra con Odiseo, y entonces ahí ya se permite mucha más libertad creativa, y ahí es donde veo que el criterio de verosimilitud no era tan importante como yo pensé cuando estaba en Cali. Finalmente, ¿por qué le cambié el nombre al texto? ¿Por qué pasé de justicia hermenéutica a justicia simbólica? Pues simplemente porque me di cuenta de que la justicia hermenéutica tiene más que ver con las personas como nosotras, nosotros, las personas marginadas, marginades, y es que hay muchísimas injusticias en Colombia, pues ni se diga, de personas que no disponen de los recursos narrativos para autocomprenderse, para darle sentido a sus vidas, para contar sus historias, ni de los espacios, ni de los privilegios de los que gozo, por ejemplo, yo que trabajo en una universidad. Y en el caso de Helena, Penélope, Policarpa Salabarrieta y otras de las mujeres que vimos acá en las imágenes, se trata más de que se han construido como símbolos distorsionados, pero hay obras literarias que pueden resignificar esos símbolos. Y bueno, eso es todo. Me gustaría mucho escucharles. Ay, muchas gracias. Si se escucha, te aplaudimos porque la verdad es que estoy fascinada. Yo he aprendido un montón. Qué bueno que nos compartiste el texto porque yo entre que anotaba y algunas preguntas, pero ya, así, ya, para poder escucharte, me parece que Ay, estamos además dialogando con nuestras clases que ya he tenido. Entonces, pues más bien les dejo la palabra a quienes quieran participar. Quien quiere levantar primero la mano, pueden hacer Creo preguntas que ya aquí. Nidia Nidia, levantó la mano. Nidia, por favor. sí, bueno, yo quiero hacer un comentario de las obras que vimos. Mi favorita es la de Artemisia Gentileschi, que pinta este pasaje bíblico de Judith y bueno, ella se basa en algo que vivió, que fue una violación de parte del maestro particular que le pone el papá de pintura. Voy a ver si la puedo compartir otra vez. Y bueno, toma el pasaje bíblico que era lo que estaba permitido pintar, y sobre todo a las mujeres, y entonces se pinta ella misma, es un autorretrato donde está decapitando a Holofernes. Y pasan unos 10, 11 años y le vuelven a pedir la pintura y vuelve a autorretratarse pasado el tiempo, la misma posición, pero ya incluso con conocimientos de científicos, donde por ejemplo cómo bota la sangre, tiene que ver con los estudios parabólicos de Galileo, ¿no? De las parabólicas. Entonces, ese cuadro me parece a mí bien importante porque es de una mujer que aprovecha la situación de pintar algo religioso, pero contándose también a ella misma, ¿no? Y haciéndose justicia divina, cosa que no recibió cuando fue ese tiempo,
sí se llevó a juicio su situación de mujer violentada y abusada, pero no por la justicia a ella, ¿no? Sino porque era una deshonra para su padre, para la familia, y no se podía casar con su violador porque era casado, si no, la hubieran casado con ella, y es de los pocos juicios que están registrados, ¿no? Incluso siendo pintura le aprietan los dedos con un aparato para que vean si es cierto que fue violada o no. Entonces, pues también le estaban agrediendo a lo largo del juicio. Eso es por una parte, ¿no? De este caso de Artemisia Gentileschi y su pintura, la de Judith decapitando a Holofernes. Y otra cuestión que a mí me parece dentro de esta justicia es que en México la presidenta todos los días ofrece una conferencia que se llama La Mañanera, y los días jueves, al final de su conferencia, pasan breves historias de 3, 4 minutos sobre mujeres en la historia de México o mujeres importantes en México. Entonces, ahí han hablado no solo de las Adelitas, sino de grupos de mujeres en la independencia, en la revolución, escritoras, indígenas que han sido partícipes de movimientos sociales. Entonces, eso es algo que yo veo que se está haciendo esta justicia, ¿no? En nuestro país, en este sentido. Y bueno, eso era de comentarlo. Ay, Nidia, muchas gracias. Yo la verdad que aquí anoté para buscar, porque no, yo no sabía que era, por ejemplo, el primer, o sea, que había quedado registrado legalmente. Eso me interesa mucho. Hace poco también vi una película que la verdad no le tenía mucha fe, eso que uno dice, bueno, pues para matar el tiempo, y me sorprendió, que se llama El Último Duelo. Me gustó mucho porque son las diferentes perspectivas y se supone que es el primer caso registrado de una acusación de una violación, y es en el medioevo. Y bueno, pueden buscarla, El Último Duelo, pero sí, pues yo creo que a veces nosotras tenemos acá un grupo que es las hijas de Lilith, pues digamos que en honor a esta injusticia del personaje de Lilith, pues que es como la mala del Antiguo Testamento, pero fíjense que a veces aquí nos pasa que hay hombres, mujeres, toda clase de personas que a veces nos dicen, pero ay, pero ustedes de dónde sacan tantas mujeres, o sea, como que si nos las estuviéramos inventando, o sea, estamos levantando piedras y están saliendo y dicen, ay, pero ¿de dónde? Y publicamos hace poco un libro de texto para secundaria que se llama Mujeres Filósofas, el otro canon, y hablamos de las pitagóricas. O sea, no estamos descubriendo nada nuevo, las pitagóricas estaban ahí hace rato, de Hiparquia, de Hipatia, pero como no aparecen acá en Colombia en los libros de texto, no sé allá en México, entonces quisimos hacer un libro complementario que se pueda leer el libro de texto oficial, donde solo aparecen como 3 filósofas en toda la historia, y casi todas dicen como, no sé, dice Simone de Beauvoir, esposa de Sartre, y uno dice, ¿y eso qué referencia es esa? Entonces, me alegra mucho pues que allá esté recuperándose mucho más. Ay, José Rolando, alzó la mano. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Sí se escucha? Sí, muy bien. Ah, perfecto. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, pues muchas gracias por esta plática que sí, pues me ha afectado en muchas consideraciones. Y bueno, obviamente a la doctora Claudia por acercarnos al conocimiento con usted, doctora Marcela. Y bueno, hay cosas que sí dijéramos, me resonaron mucho. Recordé mucho a Ishtar cuando seduce a Gilgamesh. Y bueno, recuerdo también, pues todas bajo estas imágenes que nos presentó, cómo esta cuestión de la monstruosidad, ¿no? Representada, que finalmente pues el hombre es quien, no sé, hace este tipo de, bueno, no, ni siquiera como análisis, sino como que esas proyecciones de lo que tiene el hombre sobre la imagen de la mujer, cómo la representa y que
pues en muchos mitos, ¿no? Sigue siendo como el caos, la perdición, ¿no? Recordé esta cuestión del el hombre siempre está del lado de la razón y bueno, la mujer por otro lado, ¿no? Y algo que hay dos cosas que sí de todo, me sonaron mucho. Bueno, por lo que yo entendí, esta cuestión de la injusticia hermenéutica, que como uno tiene, o bueno, la imposibilidad de generar el relato, ¿no? Y está mucho la figura que le hemos discutido en clase, a ver si nos resucita esa figura por ahí, que es Octavio Paz. Y me acordé del libro de Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, ¿no? Que finalmente, pues ya, o por lo menos en el circuito académico aquí en México, a lo que yo he tenido acceso, es que, bueno, casi fue Octavio Paz quien cerró la discusión sobre quién es Sor Juana y cómo pensaba Sor Juana, ¿no? Es decir, conforme esa pregunta de si le puede dar voz o no, pues Octavio Paz se erigió como este ser que aporta a la biografía de Sor Juana y cierra la discusión, ¿no? Y por otro lado, algo que sucede aquí en México muy grave, que creo que también en Colombia es parte, y bueno, yo creo que Latinoamérica está sufriendo mucho este estrago. En alguna ocasión en un curso sobre posmodernidad, estábamos analizando, pues bueno, textos que son como muy, que tienen que ver mucho con la criminalidad. Y en este curso se habló mucho y lo relaciono con esta injusticia hermenéutica de muchas muertes que han ocurrido en el país, y entonces, ¿quién les da voz? ¿Quién les da la historia a esa voz de todas estas muertes, de todas estas desapariciones? Y me fue muy impactante porque en ese momento dijeron, lo único que le puede dar voz e historia bueno, a esas personas que por lo menos aparecen en un registro es eso, una estela que dice que, bueno, pues han sido asesinadas, han sido, bueno, vivieron cosas muy terribles y bueno, tenemos como la esquela de lo que le sucedió y es eso, la historia. Entonces, por lo que yo puedo ver, igual recuerdo mucho a Medea, a mí me sacó mucho de onda porque antes de leer Medea leí Jasón y los Argonautas. Y bueno, de alguna forma Jasón lo tenía yo como, bueno, un héroe que me caía bien, pero a raíz de lo de Medea, cuando leí la tragedia, bueno, obviamente se me cayó todo el telón de lo que representaba para mí Jasón. Y vaya, Medea en su cuestión de ser extranjera, ¿no? Que el extranjero es mal visto, ¿no? Es como el rechazado que siempre, desgraciadamente, ha sido así. Y como, pues bueno, fue maltratada y a mí me gustó su venganza, ¿no? O sea, a pesar de que fue muy cruel, ¿no? Bueno, me voy con lo que más te duele y te mato a tus hijos. Fue muy cruel, pero yo también sentí eso como que qué bueno que aquí ella sí como que se rebeló ante todo eso. Entonces, bueno, la verdad es que agradezco mucho la plática, sí, como me dejó pensando en muchas cosas y pues nada, la verdad lo disfruté mucho. Muchas gracias. Con mucho gusto. Es que estaba aquí justamente buscando porque no recordaba el nombre, fíjense, ya voy a leer aquí la pregunta de Mónica, y es que nosotras tenemos un seminario abierto de mujeres filósofas y miren a esta pensadora, que es Sayak Valencia, mexicana. Y miren que lo recordé por lo que usted nos menciona de quién cuenta esa historia. Yo no conocía a Sayak Valencia, ni sé si lo estoy pronunciando bien, qué pena, pero a mí me encantó esa charla, la dio una de nuestras estudiantes de un semillero de investigación y era acerca de eso, cómo se puede dignificar pues a alguien que ha tenido una desaparición, que ha sufrido una muerte terrible, que ni siquiera se ha encontrado su cuerpo. Entonces esa frase que se le atribuye a Walter Benjamin, la verdad yo estuve buscando y nadie sabe muy bien de quién es, la de la historia con mayúscula la escriben los vencedores y a los vencidos les queda la literatura, el arte. Pues creo que sí, digamos que hay casos en los que hay artistas
que logran hacer esta justicia. Por ejemplo, en el caso de lo de Octavio Paz, y en todos los seminarios pasa eso, hay fantasmas en todos los seminarios, pero yo creo que lo importante allí es que la discusión no está cerrada. Entonces, las reglas del juego que va creando una nueva escritora, un nuevo escritor, muestra que la discusión no está cerrada. En filosofía pasa muchísimo que yo, por ejemplo, también tengo un seminario sobre Platón, y mucha gente me dice, pero qué pereza, ¿usted para qué va a enseñar ese señor? Eso ya pasó. Y yo lo que veo es que no, o sea, hay muchas interpretaciones diferentes. Entonces, lo de que la interpretación cerrada la dejó fulano, sutana, no importa quién sea, pues no. O sea, y lo de la monstruosidad, claro, toda esa asociación a lo animal tiene que ver con lo monstruoso. Aquí está la pregunta, por ejemplo, aquí hay dos. Entonces está primero la de Mónica, dice que me hizo recordar cuando mencionó sobre la constante de la figura femenina con animales a su alrededor. Sí, esa conexión, hay mucha información muy relevante al respecto sobre bestiarios, sobre la monstruosidad, y es como en Occidente, porque en Oriente la cosa es muy distinta, se ha asociado al ser humano, hombre, a la racionalidad, y el intento que han hecho muchos filósofos occidentales por definir qué es ser un humano, tiene que ver no con definir qué es un ser humano, sino con alejarlo de lo que no es un ser humano. Entonces, la maldad, la animalidad, la bestialidad, y entonces tenemos también que mirar esto. También estuve hablando con mis estudiantes sobre cómo hay relatos de animales que intentan hacerle justicia a los animales. Eso sí está ya más difícil, pero bueno. Teresa dice que está robándole tiempo al trabajo, muy bien. Dice, ¿cuál es el aporte de la justicia hermenéutica a la resignificación de los saberes y o verdades de nuestras sociedades? ¿Qué buscamos cuando buscamos este tipo de justicia desde espacios académicos? Ay, bueno, Teresa. A ver, por ejemplo, es que en Colombia hay muchos problemas con la recuperación de ciertos saberes, porque aquí, si bien digamos que nos reconocemos en un profundo mestizaje, las comunidades indígenas que hay en Colombia son pocas comparadas con el mundo, digamos, del mestizaje, y también las comunidades afro, y como su saber casi siempre está concentrado en la oralidad, yo me sé, y me da vergüenza decirlo, pero yo me sé un montón de mitos griegos y yo no me sé un montón de mitos colombianos, me sé algunos. Apenas hace poco, por ejemplo, la primera persona indígena se graduó de un doctorado en Colombia, un doctorado en ciencias sociales, eso lo dice todo. Tengo estudiantes que, por ejemplo, pertenecen a comunidades indígenas, y para mí es muy importante, pues, escuchar cuando nos cuentan sus mitos cosmogónicos, pero les digo la verdad, es que yo he sido jurado de tesis, 2 estudiantes se han graduado de filosofía de varias comunidades, y es increíble porque a veces no entiendo bien las tesis. Tengo que pedirles mucho apoyo extra, que me expliquen, y a mí me da mucha vergüenza, pero es como que estamos tan centrados en esa tradición, al menos en Colombia. Y por ejemplo, hay estudiantes que me han preguntado algo que me parece maravilloso, porque ellos son los tábanos de mis clases, porque me hacen unas preguntas que me dejan pero mal. Entonces una vez me preguntan, profe, ¿y por qué si esto es filosofía antigua, solo vemos a los griegos? Y yo, ay, Dios mío. Claro, eso me pusieron a pensar. Entonces, claro, me decían, y es que no hay filosofía más milenaria, están los chinos, están las culturas persas, egipcias, las comunidades precolombinas, y yo, ay, Dios mío, tienen toda la razón. Entonces, ese esfuerzo por hacer justicia hermenéutica tiene que ver con, digamos, con permitir que cada persona exprese su voz. Yo una vez tuve la pésima idea, siquiera me arrepentí a tiempo. Había pensado yo alguna vez muy creativamente, yo tengo ahora tengo otro podcast, además de La Voz de Cassandra, que hago con mis estudiantes, y a mí una vez se me ocurrió, ay, ¿por qué no cuento mitos indígenas?
Yo dije, pero ¿quién soy yo para contar mitos indígenas? Yo tengo unos apellidos que lamentablemente yo no puedo recuperar mi genealogía aunque lo quiera. Yo no sé, no recuerdo, y mis papás tampoco tienen información. Sé que mis abuelos y bisabuelos eran campesinos, pero no sé ni siquiera cómo eran mis bisabuelos. Entonces, ¿quién soy yo para contar un mito de una comunidad cuando hay personas aquí que lo pueden contar? Entonces, lo primero es invitar en eventos, por ejemplo, no solamente las voces académicas, ¿sabes? Porque somos las personas que tenemos ese lugar privilegiado, pero digamos que un intento es invitar a muchas personas diferentes, escuchar toda esa polifonía. Yo creo que esa sería una opción. Aquí hay otra pregunta. Dice que le gustó mucho lo que mencioné sobre la antibiografía. Ah, sí. Ignorar todo lo que se ha dicho de un personaje y verlo desde su primera persona. En mi caso, estoy trabajando para mi tesis con Catalina Erauso y justamente estoy buscando darle una voz propia, dejar atrás la interpretación usualmente ofensiva sobre su identidad trans, travesti y conocerle desde su yo narrativo, lo que ella dijo sobre sí misma. Eso me parece fundamental. Este es otro texto que escribió una filósofa colombiana, se llama Mujeres, Poder y Conocimiento, y allí, por ejemplo, esta es una filósofa que conozco, Loremil Ceceli, y ella allí muestra el valor de la primera persona. Entonces, claro, ¿cómo es ponerse en el lugar del otro? Hay otra filósofa muy importante que les puede gustar, es muy conocida, que es Martha Nussbaum. Martha Nussbaum tiene varios textos sobre imaginación narrativa, tiene muchos libros sobre la relación entre filosofía y literatura, y en el de imaginación narrativa ella dice que hay obras que nos ponen en el lugar del otro y amplían nuestra comprensión moral gracias a imaginar eso. Entonces, yo creo que lo lamento, no sé quién es Catalina de Erauso, voy a anotar, pero me encantaría leerlo porque creo que sí es fundamental. Y ella pone varios casos, pero por ejemplo Nussbaum no toca estos temas como de cuerpos feminizados no, ella lo que cita es un caso que igual me parece muy representativo y es el de Ralph Ellison, que tiene una novela de 1900, tal vez 52, creo, sí, que se llama El hombre invisible. Y ella recuerda que la leyó y le pareció muy valioso porque es la primera novela de un hombre afroamericano que escribe sobre su experiencia. Yo la leí, es muy impresionante porque lo que él cuenta es cómo se sentía en los lugares segregados y él lo que dice es que ni siquiera me insultaban. Él dice algo tan triste y es que se tenía que tocar a sí mismo para ver si seguía existiendo, porque todo el mundo lo ignoraba. Y entonces él, por eso se llama el hombre invisible. Él dice, pero yo es que soy un ectoplasma, soy un fantasma, desaparecí, no me di cuenta, porque es que ni siquiera me desprecian, hacen de cuenta que no estoy. Entonces, claro que recuperar esa voz es fundamental y ojalá todas las personas pudieran contar su propio relato. Eso me encantaría, pero si no, pues creo que quienes no lo pueden hacer, pues que al menos como lo que dice aquí Montserrat, pues se haga con criterios y la antibiografía es un criterio. Ahí en el texto que le pasé a la doctora Claudia está la referencia de quien habla de antibiografía. Carmen levantó la mano. Hola, buenas tardes. Pues me encantó tu ponencia, Marcela. Creo que me iluminó muchísimo en muchos sentidos de lo que estoy trabajando y de lo que hemos trabajado con la doctora Claudia sobre la mujer y todas estas, la dicotomía siempre de el hombre-mujer, ¿no? El sexo, la creación del sexo, ¿no? La construcción del sexo que finalmente es lo que nos da lo que nos lleva aquí, ¿no? Esta creación de la diferencia entre hombre y mujer, y si la mujer, el hombre es racional y la mujer no. Entonces me pareció muy iluminador lo que hemos visto, y yo quería traer al tema
la relación de la mujer y la divinidad, ¿no? Porque yo tengo mi objeto de estudio tiene una novela que se llama Meridiana, y Meridiana es un súcubo. Entonces, exacto, entonces entra en el cuerpo de esta mujer en el siglo XX, ¿no? Este súcubo. Entonces, ella reflexiona mucho sobre cómo la mujer ha sido siempre relegada de la divinidad, ¿no? De lo divino, ¿no? Porque nunca ha podido tener siempre son monjas, ¿no? O somos monjas, pero no tienen el derecho a hacer, pues tener una figura de autoridad en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En ese sentido. O siempre son el demonio, pues siempre son súcubos, siempre son brujas, siempre son el arquetipo de el erotismo malo, y, ¿no? Entonces, creo que también creo que en todo lo que nos has mostrado, hay un poco de eso, ¿no? Pero quisiera saber si tienes algo más, si podrás aportar alguna cosa, porque la verdad es que a mí me interesa mucho ese tema como para investigar, porque como dices, ¿no? El hombre que cura es doctor, ¿no? Y la mujer que cura es bruja, ¿no? Entonces aquí el hombre que es lo mismo, ¿no? El hombre que pues encuentra a Dios, pues es el padre y la figura de autoridad, y la mujer que busca la espiritualidad en sí misma, pues es una bruja o es una aquelarre, están haciendo aquelarres o cosas así. Entonces, creo que ese tema también estaría como, pues, interesante. No sé si qué relación tienes al respecto o qué podríamos hablar sobre ello. Pongo en la mesa. Es que ese tema está genial porque, pues, digamos que podríamos de pronto dividirlo, digamos que en la tradición occidental, que es muy binaria, claro, dividirlo entre el mundo pagano y el mundo cristiano. De pronto esa podría ser una división. Yo he leído algunos textos sobre lo que se ha llamado la ginecocracia, ¿no? Y entonces cómo tal vez hubo un momento, hay algunas evidencias arqueológicas, no son, la verdad no son muy significativas, pero existen, acerca de momentos en la historia donde las mujeres tuvieron algún tipo de papel más importante. Para esto hay un caso que me parece genial, que es en Eduana. En Eduana, hasta el momento, se reconoce históricamente, hay libros al respecto, como la primera mujer, no, perdón, como la primera persona, o sea, la primera persona que escribe en la historia, acerca de, escribe que en primera persona. Y ahí está la evidencia arqueológica. Hace poco leí un libro sobre Neduana y ella era una sacerdotisa sumeria y dicen que ella influye porque tiene unos himnos que le hizo a la diosa Inanna, que es una diosa genial porque es una diosa que no es como únicamente como Afrodita. Ya ven que hay muchas representaciones de diosas parecidas a Venus, Afrodita en muchas culturas. Y ella es Inanna y es una diosa, es la diosa, yo les digo la diosa queer, porque ella es una diosa que tiene un culto de personas muy variadas, con identidades muy diferentes, y ella lo que hace es encarnar la diversidad y le inspira a las personas todas las formas de amor posibles. Entonces me pareció maravillosa. Luego les puedo compartir también el libro porque yo pirateo, escaneo los libros por ahí, luego los voy pasando. Entonces en Eduana vive hace como, es que yo soy muy mala para las fechas, pero es mucho más antigua que Homero y mucho más antigua que Abraham. Y entonces se dice que ella, con sus obras, influyó en la literatura que se considera que fue la que influyó en todo el mundo occidental. Entonces, por ejemplo, esa relación de ella con esa diosa, sería muy interesante mirar cómo antes sí existían, tal vez sí no unas mujeres superpoderosas, pues estilo, no sé, amazonas, pero sí existían otras formas de vivir la relación con la divinidad. Ella es una sacerdotisa y ella, en esa época, para unir los imperios acadio y sumerio,
ella lo que hace es que reescribe, yo quedé en shock cuando leí eso, reescribe los mitos para que no haya desigualdad entre los acadios y los sumerios, los fusiona. O sea, Hesiodo pues es pobre al lado de ella. Entonces a mí eso me impactó mucho. Y hay, por ejemplo, muchos textos, hay uno que se llama El cáliz y la espada, y es de una antropóloga que dice que nos hemos creído el cuento de que somos seres guerreros, violentos, que hemos surgido gracias al conflicto, pero que eso no es así, o sea, que si no, pues no estaríamos aquí contando el cuento. Entonces ella valora también algunas pruebas arqueológicas que hay sobre cómo las mujeres tuvieron un papel como sacerdotisas, pero además como una especie de guía también en las culturas. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de las pitias, por ejemplo, porque es una mujer la que transmite el oráculo de Apolo. Había sacerdotes, sí, pero ¿por qué las mujeres tenían ese papel? Las ménades o las bacantes. Entonces ahí lo que uno podría ver es que en las culturas paganas, también en la mitología germánica, y ahora que lo recuerdo, yo escuché algunos programas sobre mitos mexicanos, me van a disculpar, pero no recuerdo muy bien, pero tenía que ver con la relación entre las flores y la menstruación. Y bueno, yo creo que se podría mirar cómo hay muchas diosas en México y cómo no están vistas de una forma negativa. Entonces, cómo tienen, yo recuerdo que por ahí busqué las imágenes, pero se me olvidan los nombres. Entonces, cómo hay figuras zoomórficas poderosas que se identifican con diosas, y lo que uno podría mostrar allí es que la idea de que las mujeres están más ligadas a lo maligno, a lo animal, a lo monstruoso, a lo informe, es una idea muy reciente. Si contamos la antigüedad de los seres humanos, es muy reciente. Y como es tan reciente, pues podemos cambiarla porque es una construcción. No tiene justificación de ningún tipo, ni biológica, ni siquiera si le ponemos la falacia ad antiquitatem, que es como, es que es muy antiguo. No, eso no es verdad. Entonces tal vez podría acudir a otras culturas, seguro que hay mitos diferentes en Oceanía, en muchos lugares del mundo, que quizá nos muestran esa variedad y que muestran que las mujeres tenían una conexión especial con la divinidad porque podían entrar en trance, en manía. Entonces ahí ser mujer no era una debilidad, y no ser tan racional, tan apolínea, que es la expresión que usa Nietzsche, ser más dionisiaca era una virtud, porque entonces usted podía conectarse mejor con los dioses. ¿Y quiénes escuchaban mejor a los dioses? Las mujeres. Entonces eso podría ser interesante, pero se me ocurre que ya, por ejemplo, lo del mito de Lilith, esa idea de que ella fue la primera mujer de Adán, pero pues era muy desobediente y no quiso acostarse con él en condición de desigualdad. Entonces parece que ella no quería la postura del misionero, ella quería estar arriba, y entonces Adán la devuelve porque dice, no, 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 está muy desobediente. Luego con Eva pues no le va mucho mejor, pero entonces, ¿por qué en el caso de ella es un castigo? ¿Por qué la lujuria es un castigo? Es la capacidad de, es lo que nos mantiene vivos. O sea, si no sintiéramos lujuria, pues ya nos habríamos extinguido. Si nos tuvieran que obligar, ya nos hubiéramos extinguido. Entonces, es cómo se da esa resignificación de la relación con lo divino, de ser poderosas, de recibir mejor las fuerzas de la naturaleza, de ser sabias, a volvernos seres malignos, esto de los súcubos, los íncubos. De pronto por ese lado se me ocurre, pero lo voy a seguir pensando porque a uno se le ocurren las respuestas, a mí por allá como a los 3 días y a veces a los 3 meses. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Marcela. Ahí fíjate que hay un comentario un poco largo A ver. de Srik, no sé si lo viste.
Ah, no. Que Aquí está, ya la estoy viendo. ajá, que está comentando sobre el último duelo. Ah, dice que sí, está basada en un libro, la película del último duelo. Es muy buena, la verdad. Eh, es relatado de 3 formas distintas y me gustó mucho eso. Es muy fuerte la diferencia entre cómo vive ese suceso el personaje femenino y cómo lo hace el masculino, que es el que le agrede, el que la agrede. Para ella, esperen que es que este mouse no me quiere funcionar, es una situación de miedo y repulsión por lo que está viviendo al ser sometida en muchos sentidos por el hombre que se aprovecha de que está sola y no se puede defender. Mientras que cuando se ve la visión de él, es un juego de seducción. Entonces ella es la que lo invita a sus aposentos. Entonces vemos cómo es un relato completamente diferente de una violación a un acto consensuado, inclusive provocado por la mujer, donde se ve la visión masculina poniendo a la mujer como la que provoca, precisamente así como las representaciones de la mujer en las pinturas presentadas, la connotación de lo negativo en la figura femenina, pero porque se crea desde las voces masculinas. Un ejemplo más de la importancia del discurso y desde qué voz surge, y la necesidad de que las figuras femeninas retomen esa voz que desde siempre se les ha quitado, limitado o se ha tergiversado. Sí, es que de todas maneras podríamos pensar, les digo la verdad, yo durante muchos años, al ser, le voy a echar la culpa a la academia, al ser, digamos, educada en una visión, pues creo que muy monolítica, yo fui formada pensando en la Facultad de Filosofía y Letras, que es que ahora suena horrible y vergonzoso, pero les digo la verdad, pensando que el conocimiento era neutral. O sea, a mí me educaron con esa idea de que la filosofía es un saber neutral. Y claro, con el tiempo yo misma tuve que descubrir que está hecha por la mayoría señores que tienen intereses, que tienen prejuicios, que son seres humanos, claro. Pero con el tiempo, digamos que lo reconocí en la filosofía, pero quedé con ese trauma de la tal neutralidad en el arte. Y entonces tuve una época como en la que creía mucho en esas teorías formalistas del arte, y pues yo como que pensaba que el arte era ese reducto de pureza en el que están todos los valores humanos y de libertad. Y claro, luego leía varias autoras, hay otra historiadora marxista y feminista del arte que es genial, que es Griselda Pollock. Y pues claro, ahí dije, no, estoy muy mal, estoy muy equivocada. Hay obras de arte que han contribuido no solamente a esto, sino que han contribuido, hay obras de arte fascistas y hay obras de arte que por más que usted quiera pensar que no tienen relación con la política o con la sociedad, sí la tienen, no fueron caídas acá por un extraterrestre. Entonces, creo que nuestra responsabilidad, pues, en la academia es ver cómo se crean esos estereotipos, de dónde surgen y pues intentar no reproducirlos. Pero sí, es muy irresponsable creer que el conocimiento es algo neutral. Creo que de eso ya nos han sacado muchas pensadoras, nos han sacado de ahí y no podemos regresar. Sí, sí, efectivamente, y me parece que es muy importante, fundamental que así sea, ¿no? Que sí, efectivamente, nos hayan sacado de esa inocencia, yo creo, lo tomo así, porque a mí también me ha pasado, o sea, a mí también me pasó, creo que a todos nos pasa en algún momento por la enseñanza que hemos tenido, ¿no? La educación. Bueno, yo en Chile, lo digo en ese tiempo en Chile, acá en México, ustedes dirán. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna otra pregunta para aprovechar estos últimos minutos con Marcela, o ustedes me dirán. Creo que esto se me... ¿Alguna duda, algo más que señalar? Rolando, Pues, sí, Sí, bueno, aprovechen aprovechando. los últimos Sí, minutitos. sí, sí, es muy curioso porque, bueno,
en el lugar donde yo trabajo, también doy clase, pasó una situación, vaya, que la puedo yo entender, que es se actualizaron los programas académicos. Y pues bueno, yo doy clase de literatura a niños de prepa y de entrada la materia se llama Los grandes escritores universales. O sea, ya desde ahí te va el canon a todo lo que va. Sí. Y bueno, muchas veces abogamos para que la única escritora que se revisa es Mary Shelley. En todo el curso de un semestre solamente se revisa Mary Shelley. Y entonces, bueno, pues abogamos, ¿no? Algunos bueno, pues es importante si se va a actualizar que, bueno, también se considere la escritura femenina, la escritura LGBT, la escritura de color, o sea, que es que dentro del programa académico, pues se incluyan las otras voces, ¿no? Porque finalmente, como usted dice, doctora, pues tenemos un lado de la historia, un lado, casi un solo relato, ¿no? Escrito por el hombre y como que siento yo, bueno, también no soy tan versado y por eso, bueno, me gusta tener estos estudios de perspectiva de género, porque parecería que todo está consolidado bajo el eje masculino, el patriarcado y a veces como que dicen, bueno, vamos a dar como permiso para que salgan otras voces, vamos ahí como que a oficializar esas voces que están ya dentro de lo mío, y bueno, ya con eso ya podemos decir que ya se erige otro tipo u otro discurso. Entonces, bueno, para no hacer el relato más largo, se actualizó y no hay, o sea, sigue sin haber escritura femenina, sigue sin haber LGBT, o sea, parecería también que como que las instituciones siguen como la imagen del hombre araña, ¿no? Sosteniendo los vagones de la institución, del canon literario, porque pareciera que es lo único que realmente vale la pena. Y a mí, y bueno, yo se los digo a mis alumnos porque les digo, sí, vamos a leer esto, pero yo les voy a decir otras cosas, ¿no? O sea, voy a hacer como esa especie de rebeldía punk, según yo, ¿no? Con ellos vamos a ver el otro lado de la historia. Y incluso ellos hasta dicen, o sea, esto está mucho mejor, ¿no? O sea, es que escribe X escritora o X autor mucho mejor de lo que los otros nos presentaron. Pero sí les digo, o sea, es importante que ustedes hagan ese análisis porque ven las dos caras de la moneda. Por ahí vimos el personaje femenino en el romanticismo y pues casi salieron como en depresión porque es así como... no es nada más el personaje, sino las autoras, todo lo que tuvieron que transitar para poder tener pues esa voz oficial, ¿no? Y bueno, todo lo que sufren los personajes. Entonces sí se me hace como muy interesante también ver cómo el canon intenta soportarse a sí mismo, ¿no? Cómo se resiste para poder integrar pues estos nuevos relatos, que bueno, como usted lo dice, doctora, que usted en su quehacer, bueno, ve la otra cara de la moneda, la apuesta, por supuesto, que a estas otras voces, a estas pitagóricas, ¿no? Y que bueno, finalmente, que es la pregunta que yo siempre tengo es, ¿cómo rayos podemos salirnos del canon? ¿Cómo rayos? Porque como lo discutíamos con la doctora Claudia en la clase pasada, ¿será necesario hacer el canon femenino o leer la antología de las nuevas escritoras femeninas? O sea, ¿cómo poder llegar a tener esa visión? Por lo menos yo lo digo como maestro, de que realmente se pueda considerar o puedan considerar las instituciones, pues esas otras muchas voces que, pues bueno, están a la sombra, ¿no? de otros actores. Gracias. Es que sí, es que está difícil. Yo estaba buscando aquí también, hablando de canon, me gusta mucho que es mexicana, y ay, qué pena ahorita, Claudia, qué vergüenza. Yo soy de la gente que confunde Chile con Argentina, ¿no? El acento es chileno. Pero fíjense que hay una artista mexicana
creo que mexicana o española, ya vi, en fin, pero se llama María Jimeno. Ya no recuerdo si era mexicana o española, pero ella hace performance y ella tiene una obra que se llama Queridas Viejas. A mí me encanta. Está el video en internet. Ella la ha hecho en muchos lugares. Entonces ella hace lo siguiente con el canon. Agarra el libro un libro clásico del canon del arte, creo que es el de Gombrich, y entonces coge un cúter, digamos, y lo que hace es que el performance es que ella llega con el libro y lo proyecta en un proyector enorme, una imagen enorme, y ella le echa cúter y ella dice, vamos a igualar esto. Y entonces empieza, ella ya tiene listas impresas, así como las imágenes del libro, en un papel muy parecido, en el mismo formato, la diagramación, y ella empieza a incluir mujeres y dice, a veces quita algunos hombres, pero creo que en general lo que hace es incluir. Entonces, la cosa es esa, ¿cómo hacemos? No, yo no sugiero pues quitar a ningún señor del canon, pero hay un ejercicio muy interesante que se puede hacer. Yo a veces pongo a mis estudiantes a hacer una tarea que la verdad me gusta mucho, y es a que se pongan en el lugar de una de estas personas, míticas, reales. Entonces ellos a veces lo que hacen, hombres, mujeres, todo el mundo, escriben en primera persona tratando de decir qué se siente ser Casandra, qué se siente ser Penélope, qué se siente ser Circe, qué se siente ser Eco, que queda, pues ya saben lo que le pasa a la pobre Eco. Entonces, tal vez ese ejercicio es muy interesante. Y el otro que se me ocurre es que, pues nada, eso simplemente toca fingir que uno sigue el canon y hacer lo que le dé la gana. Y yo a veces hago trampa y le quito el nombre a los textos. Entonces revuelvo un montón de cuentos, porque yo doy filosofía del arte y estética, pero doy una parte que también es literatura. Entonces revuelvo todo o revuelvo metáforas y no digo de quiénes son. Y me gusta que los lean y que piensen quién pudo haberlo escrito. Tampoco para crear esa idea de antologías femeninas. No, yo creo que la idea no es esa. Tal vez en este momento puede ser algo valioso para igualar las cosas, pero yo creo que la idea es que leamos a diferentes personas, además de muchos lugares del mundo. O sea, yo nunca he leído, por ejemplo, yo no sé qué escriben en Indonesia, yo no sé qué escriben en Afganistán. Por ejemplo, ver películas de todos esos lugares para ampliar esa imaginación moral y darnos cuenta de que el mundo tal vez no es tan global como pensamos. Entonces, de pronto, ese puede ser un ejercicio. Tampoco me gusta como caer en la idea del esencialismo, como, ay, es que las mujeres son esto, que también es algo que Simone de Beauvoir critica mucho y es lo que ella llama el eterno femenino. Y es que hay obras de arte que presentan a las mujeres como la musa, o por ejemplo, si uno mira obras de arte de cierta época, todas las mujeres están como tendidas así, pasivas, no están haciendo nada. Los hombres están a caballo, están escribiendo, están conquistando el mundo, y las mujeres ahí, como la inspiración. Entonces, mostrar obras de arte de mujeres, mostrar la construcción de personajes femeninos y masculinos hechos por todo tipo de personas. Pero sí, yo creo que toca incluirlas, y de pronto de tarea para las estudiantes que busquen nombres, y empiecen ellas mismas a darse cuenta de que hay muchísimas escritoras, ¿no? Esa podría ser una idea, no sé. Muchas gracias, Marcela. Yo estoy de acuerdo contigo justamente en todo lo que propones, porque finalmente son ejercicios y tareas en chiquito que van dependiendo de dónde uno está posicionado. O sea, somos profesoras y como profesores, bueno, haremos ahí ese trabajo, ¿no? Ese trabajo de esa diversificación de estas propuestas y en otros campos, en otros lugares haremos lo propio. Qué interesante esto de la performance, voy a verla, voy a buscarla. La verdad es que nos diste un montón de
de referencias, de libros, hoy por favor compártenos las bibliografías que tenga, estos que has pirateado, porque nos sirve un montón, nos va a servir un montón para los propios trabajos. María Jimeno dice, sí, perdón, María Jimeno. Y pues bueno, acá te están poniendo ya mensajes en el chat de agradecimiento. La verdad es que yo también me he quedado así como muy sorprendida por tanto que nos has contado, ha sido súper importante. Me quedo escribí varias preguntas que tú decías y una que a mí me llegó mucho de todas las que dijiste y la quiero decir es cuando tú preguntaste cuánto tiempo tiene que pasar para pasar para la catástrofe, pasar cuando acontece una catástrofe para que se convierta en arte. Y ahí a mí me parece que a mí me movió esta pregunta, no la escribí textual, porque justo tú haces en tu lectura, que la encuentro muy interdisciplinaria, hay una cuestión ética muy importante que veo yo ahí, y que tú la nombraste a través de tu presentación, y la cuestión ética, el respeto. Y a mí me parece que uno, si se posiciona encarnando ese respeto y es en estos diálogos que tenemos con nuestras lecturas, con quienes dialogamos en clases, etcétera, y a quienes traemos, a las voces que traemos, me parece que es bien potente, y en ese sentido se está cambiando, ¿no? Estamos cambiando desde así en chiquito, en esos trabajos de hormiguitas que yo siempre digo, esa estructura, ¿no? Esa estructura que ahí aparece en esta misoginia, que yo sí comparto a veces esas lecturas de estas historias de la misoginia, aunque no solamente es ello lo que compone nuestra... no sé si quieres que te lea un poco lo que aquí está diciendo. No, ya leí. Lo que pasa es que yo le paso entonces a la maestra pues los enlaces de los podcasts y también la bibliografía que mencioné. Aquí anoté algunas que se me olvidaron. Entonces, sí, por favor. Así que, pues bueno, nos queda felicitarte, agradecer las preguntas, los comentarios y seguir en contacto. Me gustaría participar en tu seminario, a ver si se puede, a lo mejor a alguien más le gustaría, etcétera. Y pues bueno, entonces, si no hay nada más que decir, felicitaciones, te dicen por acá. Quedamos en contacto. Muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio y toda tu pasión, porque a mí me gusta mucho cómo te expresas, así como muy ahí. Sí, se nota la pasión que hay en tus investigaciones, en tus búsquedas, tus experiencias. Y también por abrir esa intimidad, de contarnos, bueno, la verdad es que yo les voy a decir esto que me pasó antes. Se agradece, sí, mucho, muy cercano. Además que es difícil una cercanía a través de esta, o sea, es como muy difícil, muy distinto, y a mí me parece que no sé, bueno, no sé qué dirán los estudiantes, pero yo te sentí muy cercana y eso a mí me gusta, lo agradezco. Así que pues bueno, nos vemos en una próxima oportunidad y no sé si quieres agregar algo más en tu despedida. No, yo puse mi correo electrónico ahí en el texto y me pueden escribir, me encantaría recibir. Yo sé que a veces a uno se le quedan preguntas por ahí, entonces les voy a mandar la bibliografía más la que fui mencionando y entonces quedamos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego, un aplauso de nuevo. Muchas gracias, que estés muy bien, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Hasta